buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña el presidente del directorio del IEP, Erwin Ronquillo. Muy buenos días, Erwin. Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio. Es para nosotros siempre un gusto estar en esta emisora en Radio Morena, en este horario que tiene mucha cobertura a nivel de las ondas de Radio Morena. Y también agradecemos a Guillermo Avellán por acompañarnos el día de hoy y estamos muy ansiosos de poder escucharlo acerca de cómo vamos cómo el gobierno va a iniciar la reactivación económica tan esperada por nuestro país. Gracias, Erwin. También nos acompañará y se unirá en breve con nosotros Carlos Cobo, analista económico del instituto. Y bueno, como ya adelantó Erwin, en este programa estaremos conversando sobre qué se plantea desde el nuevo gobierno de Guillermo Lasso para la reactivación económica del país. Para esto, hoy nos acompaña Guillermo Avellán. Guillermo Avellán es licenciado en Administración y Economía por la Universidad de Richmond en Estados Unidos. Posee un magíster en Análisis Económico por la Barcelona Graduate School of Economics. Es investigador en la Universidad Espíritu Santo y es director de investigación de la Fundación Ecuador Libre, equipo detrás del plan de gobierno de Guillermo Lasso. Guillermo, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola Danilo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial también a Edwin, a todos los que conforman el IEP. Un gusto poder estar acá con ustedes. Igualmente, un gusto que nos acompañes. Y bueno, como ya hemos dicho, Guillermo, cada vez nos aproximamos más a la toma de posición del nuevo gobierno de Guillermo Lasso y por esto quisiéramos saber qué medidas se pretenden implementar desde el primer momento para la reactivación económica del país. Sí, gracias Danilo por la invitación. Simplemente aclarar que lo que voy a decir acá es parte de la opinión personal que tengo y del trabajo de investigación que hemos realizado en Ecuador Libre. El presidente electo pronto nombrará a las autoridades económicas quienes serán los voceros oficiales. Pero en base a la investigación que hemos realizado en Ecuador Libre, consideramos que hay una gran oportunidad para promover la reactivación económica de una manera sostenible, porque lamentablemente durante las elecciones se realizaron propuestas que iban en contra de la dolarización, como utilizar al Banco Central para que siga dando financiamiento al gobierno central, lo cual era insostenible y ponía en riesgo la dolarización, porque afectaba directamente la liquidez que maneja el Banco Central y por ende la liquidez que hay en la economía. Entonces, consideramos que el primer aspecto, al menos que yo creo que es fundamental, es un programa de vacunación acelerado. Sin vacunación no hay reactivación. Entonces, esto es muy importante. El presidente electo ha mencionado que tiene como meta vacunar a 9 millones de ecuatorianos durante los 100 primeros días, para lo cual ya se han realizado nombramientos muy importantes, como el de Carlos Cueva, que va a ayudar en toda la parte logística de este programa, lo cual es una gran noticia para el Ecuador. Segundo, también consideramos que es muy necesario reducir y eliminar aranceles e impuestos distorsivos. Ecuador es un país caro en comparación a otros países de la región, precisamente por aranceles e impuestos que encarecen el consumo de las familias. Y también hay muchos impuestos que evitan que llegue la inversión productiva al país y que vuelven menos competitivo a nuestro país. Por lo tanto, es necesario una reforma arancelaria y tributaria que permita reactivar el consumo, pero también la inversión, porque sabemos que en el mediano y largo plazo lo que genera actividad económica y empleo es la inversión, pero no hay que olvidarse tampoco del consumo, dado que en el último año el consumo de los hogares ha caído en 7%, una contracción muy fuerte. Entonces también hay que pensar que parte de la reactivación también viene por el lado de la demanda,
del consumo. De ahí tengo al menos 8 o 9 propuestas más, pero creo que las podemos seguir desarrollando en el transcurso de la entrevista. Sí, justamente, la última vez que nos acompañaste, que fue el primer programa del año que tuvimos, nos mencionabas 11 puntos que habían identificado en la Fundación Ecuador Libre como desafíos para este 2021. En este momento me quiero centrar en uno de ellos, que fue el segundo punto que mencionaste en aquella ocasión, y es sobre el gasto improductivo. Nos decías que se debía apuntar a reducir el gasto improductivo, y asimismo tú en algunas oportunidades has escrito que Ecuador mantuvo durante los últimos años un círculo perverso de excesivo gasto público, agresivo endeudamiento e incremento en los impuestos. Entonces, ¿de qué manera se debería reducir el gasto improductivo para a su vez terminar con este círculo perverso? ¿A qué se debe apuntar, eliminar o reducir para solucionar esta situación? Efectivamente, Danilo, las finanzas públicas del Ecuador no son sostenibles, no son viables. Tenemos lamentablemente una situación fiscal al borde del colapso debido a que no se han manejado de manera responsable los recursos estatales. Hay muchísima ineficiencia y corrupción en la contratación pública, incluso en aquellos sectores que son prioritarios, como el caso de la salud. Por eso se plantea un nuevo sistema de compras públicas, un control a los hospitales sobre las compras, sobre los insumos y medicamentos que adquieren. Es también necesario políticas fiscales para ordenar las finanzas públicas desde el gobierno central y también promover la eficiencia en los gobiernos autónomos descentralizados. Este tipo de medidas, es decir, promover la eficiencia, combatir y eliminar la corrupción en sectores prioritarios, como es el caso de la salud, de la educación, de la seguridad, van a permitir que el riesgo país disminuya. En el momento que el riesgo país disminuya, el crédito de multilaterales puede llegar hacia la banca pública, hacia la banca privada, a tasas más competitivas. En el momento que esos préstamos llegan desde el exterior al sector privado o a la banca pública, se puede canalizar todo ese crédito, ya sea para el consumo, pero sobre todo para la inversión a mejores tasas, dado que el riesgo país ha disminuido. Esto tiene que venir acompañado de una agenda comercial también eh, que promueva las exportaciones y el comercio en general en nuestro país. Pero es fundamental para parte de la reactivación, es necesario ordenar las finanzas públicas. Por eso es muy importante combatir la corrupción y establecer nuevos mecanismos de control y adquisición de compras públicas en general, de insumos o de obra pública e infraestructura para combatir la corrupción. Eso va a permitir ordenar las finanzas públicas y en ese momento los ingresos que el gobierno recibe, ¿verdad?, a través de los impuestos van a alcanzar para cubrir el gasto público. Pero es necesario comenzar a implementar eso lo más pronto posible. Sí, Guillermo, una cosa importantísima que tú has mencionado es básicamente el manejo fiscal del gobierno, ¿no? Y en ese punto hay un, digamos, un tema que es inevitable conversarlo, y es que al menos al inicio el Ecuador va a necesitar la ayuda financiera o al menos el aval financiero del Fondo Monetario Internacional, que nos guste o no, es quien da el aval público para inclusive la llegada de capitales privados y de créditos privados, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿cuál es, cuál es la idea, cuál es la propuesta para el acercamiento que entiendo hay que realizar o ya se está realizando con el Fondo Monetario Internacional, con el fin de poder tener un inicial aval para el programa económico que luego, obviamente, tiene que ser materializado en leyes que deben pasar también por la Asamblea? Muchas gracias, Erwin, por la pregunta. Es una excelente pregunta porque siempre se ha satanizado el rol del Fondo Monetario Internacional, pero como hemos visto, quien estuvo presente en el momento más duro, me refiero en la pandemia, fue Ecuador. Fue el Fondo Monetario, a pesar que Ecuador no había realizado una buena tarea en su manejo económico y no había tenido
ahorro para momentos de crisis. Sin embargo, el Fondo Monetario estuvo ahí con un programa de 6.500 millones. Es muy importante mencionar que el Fondo Monetario Internacional tiene la apertura para renegociar el tratado, el acuerdo, el programa de financiamiento que actualmente tiene con el gobierno central, y eso es muy importante porque hay ciertas líneas rojas que va a haber que negociar, especialmente porque la economía pasa por un momento de muchísima fragilidad, ¿verdad? Y se necesita plantear una reforma tributaria arancelaria, sobre todo la tributaria, que de alguna manera exista un consenso nacional, no solo a nivel de gobierno, sino también del poder legislativo y también de la sociedad civil, porque es un momento de crisis, pero lo que está claro es que debemos tener un sistema tributario que esté basado en tres impuestos fundamentales, porque son los de mayor eficiencia y desde nuestra perspectiva consideramos que son los más justos. El primero es el impuesto al valor agregado, el IVA. El segundo es el impuesto a la renta, que debe ser progresivo, es decir, aquellos que más tienen más pagan. El IVA es uno de los impuestos más eficientes en términos de recaudación, dado que es muy difícil evadirlo. Y finalmente el ICE, que es el impuesto a los consumos especiales. Lamentablemente, el ICE se desnaturalizó y actualmente se graban artículos o servicios que no están relacionados, que no afectan a la salud de las personas. Entonces, tiene que haber definitivamente una reforma a ese impuesto, pero en general la tributación tiene que estar basada en estos tres impuestos. Y es necesario ese consenso nacional para poder plantear una reactivación respaldada en estos tres impuestos. Pero lo importante es que hay la apertura del Fondo Monetario, son conscientes que es el gobierno quien establece la política económica y ellos están dispuestos a ayudar en el proceso, y eso es muy importante. Bien, y bueno, el gobierno, una vez tome posesión, se encontrará con varios desafíos e incluso muchos de ellos se ha hablado en los últimos días. Por ejemplo, un tema es sobre los combustibles y esto que se ha venido discutiendo del sistema que se implementó hace aproximadamente un año del sistema de bandas y que, bueno, ha generado discusiones, el descontento de los sectores de transporte. Entonces, y esto también está relacionado a lo que hemos venido conversando de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, ¿cuál crees que debería ser la política en materia de subsidios a los combustibles? ¿Se debe mantener el sistema de bandas o pensar en focalizaciones? ¿Cómo crees que se debería solucionar estos inconvenientes que se han venido discutiendo? Sí, es fundamental comprender que los subsidios deben estar dirigidos hacia las personas, hacia las familias más pobres. El subsidio a combustibles históricamente no ha cumplido ese rol. Quienes se han beneficiado son personas con ingresos más altos, incluso ha permitido y fomentado el contrabando, también de alguna manera ha contribuido al narcotráfico, porque el combustible sirve mucho para la producción de cocaína, así lo ha determinado el gobierno central, y se pierden muchísimos recursos que pudieran ser utilizados en sectores prioritarios como salud, educación, seguridad e infraestructura. Entonces, por eso la importancia de la focalización del subsidio. Ahora, también somos conscientes y la evidencia demuestra que el subsidio para el transporte público sí es necesario, porque casi el 60% de la población se transporta, se mueve a través de unidades de transporte público. Entonces, lo que hay que lograr es que las personas más necesitadas se puedan beneficiar de este subsidio. Y por eso la focalización, especialmente para el diésel, ya está liberalizado el precio para los combustibles de mayor calidad, como es el caso de la gasolina super, y eso está bien, pero sí debe haber un subsidio focalizado para el transporte público, de tal manera que se puedan beneficiar los usuarios
pero y también los propietarios de las unidades de transporte no se ven afectados ante el incremento tan rápido de los combustibles, especialmente del diésel. Ya en este año, o desde que se implementó en julio del año pasado, me parece, este sistema de bandas, el precio del diésel ya aumentaba en 44%. Entonces, el gobierno va a tener que establecer un nuevo mecanismo, una nueva meta para este ajuste de los combustibles. Se va a tener que llegar probablemente a un consenso. Hay que establecer mesas de trabajo con los transportistas. Es muy importante también eh, decir que el gobierno tiene espacio para reducir aranceles y los costos en los cuales incurren las unidades de transporte público, de alguna manera que también se pueda compensar hacia eso de esta manera a los transportistas. Entonces es muy importante también y tener presente que tal vez el mecanismo no es hacia las familias, sino hacia los transportistas, porque actualmente quien establece la tarifa para el transporte público son los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, los gobiernos autónomos descentralizados no han realizado incrementos en esa tarifa y quienes están asumiendo todo ese costo son los transportistas. Entonces, se puede buscar un sistema dirigido para los transportistas, se tiene el número de placa de las unidades de transporte, lo cual eh, permitiría, permitiría un sistema focalizado para el transporte público, me refiero al subsidio al diésel, de manera más eficiente, evitando la corrupción. Ok. Guillermo, muy buenos días a todos quienes nos están escuchando. Erwin, gusto saludarlo. Danilo, también contigo. Lamento haber llegado un poco tarde, pero aquí estamos. Guillermo, mientras te escucho hablar, quería preguntarte algo. Hace un par de días, en realidad, se cumplieron 10 años desde la creación de lo que fue la Alianza del Pacífico, que comprende a México, Colombia, Perú y Chile, y de la cual Ecuador desde hace 10 años debió haber formado parte de esta alianza. Si mal no recuerdo, también cuando Guillermo Lasso, una vez electo presidente, fue a Colombia, él habló de la importancia de que el Ecuador integre este bloque comercial, que si mal no recuerdo representa la 8ª economía del mundo. Te pregunto, ¿tienen ustedes pensado en cuánto tiempo podría el Ecuador integrar o formar parte de esta alianza que tan bien nos haría a los ecuatorianos y que por razones más bien ideológicas fue que no entramos en la misma? ¿Qué podrías decirnos tú de eso? Sí. Hola Carlos, muchas gracias por la pregunta. El ingreso de la Alianza del Pacífico es fundamental por la cantidad de comercio que tenemos con esos países, pero también por la posibilidad de nuevas inversiones que puedan llegar de esos países hacia Ecuador. En términos de los tiempos, se creía que antes que empiece la pandemia, en un año se podía llegar, se podía ingresar a la Alianza del Pacífico, pero lamentablemente la pandemia evitó eso de ahí. Es importante mencionar que previo al ingreso de la Alianza del Pacífico se necesita firmar un acuerdo comercial con México, que eso en teoría está avanzado, pero hay ciertos aspectos que todavía van lentos, sobre todo en materia industrial, pero hay el respaldo, eso es muy importante, el respaldo político desde la presidencia de Colombia para impulsar el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Entonces, los términos realmente van a depender mucho de la negociación que existe entre Ecuador y México, por un lado, y de alguna manera, en la medida que eso sea mucho más rápido, el ingreso a la Alianza del Pacífico será una realidad. Pero lo cierto es que restricciones ideológicicas han evitado que Ecuador ya sea parte de la Alianza del Pacífico, algo parecido a lo que sucedió con el Tratado de la Unión Europea, que nos hemos dado cuenta que es algo fundamental para las exportaciones no petroleras de nuestro país y que al gobierno del expresidente Correa le tomó más de 9 años firmar. Entonces, esperemos que eso no pase con la Alianza del Pacífico, porque hay el respaldo político desde el presidente electo y de algunos países de la Alianza del Pacífico, como es el caso de Colombia y de Chile. Bien, Y sí.
un poquito hemos hablado ya de algunos temas económicos, pero a mí me gustaría por un rato tocar de algo que no está, digamos, ajeno al tema económico, que es justamente la consecuencia de un buen manejo económico que tiene el impacto en el área social, ¿sí? En la campaña del actual presidente electo hubo, digamos, generó mucha expectativa respecto a la creación de empleo, pero también en el tema de digamos, el aumento del salario a $500, que sabemos va a ser en 4 años, y la gente tiene expectativa de cómo se va a implementar eso aquí. No sé si hay forma de poder conocerlo a priori, sin que obviamente sabemos que eso tiene que ser anunciado de la manera correcta, pero ¿hay alguna idea de cuál es el plan, cómo se espera ir implementando esa medida? Que por un lado es muy esperada por los trabajadores, pero por otro lado también preocupa a los empresarios. Es decir, cómo vamos a ir aumentando el costo de los bienes y de los servicios, tiene que tener algún tipo de compensación. Entonces, esa es un poquito, ¿no?, la interrogante, Guillermo. De acuerdo, Edu. El presidente electo lo que ha manifestado es que el crecimiento económico y la equidad son caras de una misma moneda. Y es fundamental para promover el crecimiento económico también tener justicia social en nuestro país. Y si ustedes conversan con trabajadores, algo lo primero que van a encontrar es que simplemente el salario básico unificado no alcanza para, para la crisis, es decir, para poder cubrir todos los gastos que tienen. La preocupación del sector privado también, digamos, se debe comprender. Por eso es que hay una agenda arancelaria y tributaria muy importante de apertura comercial hacia el mundo, de reducción de trámites, de, de trámites no solo a nivel del gobierno central, sino también a nivel municipal, que es donde se concentran muchos de estos trámites y estos costos. La apertura de negocios dentro de una semana, que es fundamental. Se va a tener una agenda muy importante para elevar la competitividad en términos para el sector empresarial. Todos los indicadores que actualmente el Doing Business del Banco Mundial registra. La idea es trabajar muy de cerca con los organismos multilaterales para facilitar la creación de negocios y el financiamiento de emprendimientos, ya sea desde la banca pública o también desde la banca privada. Pero esto evidentemente tiene que venir acompañado de una compensación a los trabajadores, quienes también se han visto muy afectados por la pandemia. Entonces, sin duda va a representar un desafío para el gobierno, pero en la medida que la economía comienza a crecer rápidamente, lo que el presidente electo espera, también, y por ende la productividad de los sectores, también vaya de la mano con un incremento en el salario básico unificado. Relacionado con este tema, Guillermo, es evidente que Ecuador requiere una reforma laboral. Las cifras de empleo adecuado son realmente bajas. Y bueno, distintas instituciones internacionales que evalúan la regulación laboral de los países identifican a Ecuador como una de las naciones de la región con una regulación laboral más rígida, menos competitiva. Entonces, en ese sentido, ¿a qué se debe apuntar? ¿Qué reformas se deberían llevar a cabo en materia de legislación laboral para fomentar el empleo y poder como tener mayor libertad en esta cuestión? Sí, va a ser crítico la aprobación de una reforma laboral que promueva la inclusión especialmente de jóvenes y de mujeres al, a la actividad privada, ¿verdad? 9 de cada 10 trabajadores están dentro del sector privado, pero lo que hemos visto es que actualmente el código laboral no se ajusta a las necesidades de diferentes sectores. Entonces, muchas modalidades de contratación han sido creadas a través de decretos, pero sabemos que
con el cambio de un ministro, esos decretos se pueden eliminar y es necesario dar seguridad jurídica al sector privado. Y para eso se deben introducir, aprobar nuevas modalidades contractuales con acceso a la seguridad social, pero a nivel de ley, para que de alguna manera tengan certeza tanto el trabajador como el empleador que va a haber una relación justa y que promueva la inclusión especialmente de jóvenes y mujeres que actualmente no tienen un empleo adecuado y que se encuentran en la informalidad. Entonces, una ley de oportunidades laborales, una ley de inclusión laboral, como se la quiera llamar, va a ser fundamental para nuestro país y que venga acompañada también de una reforma a la seguridad social, que lamentablemente es insostenible por el pésimo manejo que hubo en el gobierno del expresidente Correa, en donde de manera ilegal se eliminaron aportaciones a la seguridad social y eso ha tenido una grave afectación para el fondo de pensiones, que ha registrado pérdidas muy importantes porque ha tenido que dejar de invertir el dinero de los trabajadores para pagarlo a los jubilados. Entonces, hay realmente una grave afectación y el próximo gobierno, y debe haber un consenso también nacional sobre esto para darle sostenibilidad al fondo de pensiones. Y esto debe venir acompañado evidentemente de una reforma laboral que permita que más personas tengan empleo adecuado y puedan aportar a la seguridad social y así asegurar la sostenibilidad del sistema. En línea del tema de seguridad social, en los últimos días se ha levantado una preocupación en la sociedad, en los sectores productivos y en los trabajadores respecto a un posible déficit del sistema de pensiones que se podría hacer visible a partir del año 22. Eso es ya mañana, ¿no? Entonces, eh, ahora bien, nosotros presentamos como Instituto Ecuatoriano de Economía Política y junto con otros economistas el Foro Libertad y Prosperidad 5 propuestas. Una de ellas se refería a convertir al Ecuador en un país de trabajadores propietarios. Es decir, que nosotros, los que cotizamos en la seguridad social, tengamos la oportunidad de hacernos dueños de nuestros aportes, de nuestro ahorro, y que podamos, por un lado, ver cuánto tenemos ahorrado, cuánto vamos ahorrando mes a mes, pero por otro lado también decidir a dónde se destinan esos fondos y también aprender a invertir, claro que sí, o sea, los ecuatorianos podemos hacerlo. Hoy por hoy hay muchas formas hay muchos medios de información y de capacitación para que podamos hacerlo. Es el momento. Ahora bien, ¿hay alguna posibilidad que en el gobierno próximo se camine en la dirección de una reforma de ese tipo? Varios expertos y desde diferentes lugares de la academia y la investigación han realizado aportes muy valiosos para darle sostenibilidad a la seguridad social. Y yo creo que el gobierno está llamado a recoger todos estos valiosos aportes que se han realizado y va a ser fundamental poder aprobar una reforma. Pero es importante mencionar a la ciudadanía que para ello se debe crear un gran diálogo nacional. No puede ser algo impuesto desde Carondelet. Y yo creo que el presidente electo es muy consciente de esto y está abierto a empezar ese diálogo desde el 24 de mayo para que en el transcurso de los 4 años, poder hacer las reformas necesarias para darle sostenibilidad al sistema de pensiones. Como bien mencionabas, existen varios mecanismos en la región muy exitosos. Tenemos el caso de Chile, bueno, que comenzó como un sistema privado, pero ahora ha migrado tiene un pilar solidario. Tenemos el caso de Uruguay también, que es un sistema complementario en el cual hay ahorro privado y también hay un sistema de reparto, es decir, de subsidio intergeneracional, en donde los trabajadores de alguna manera contribuyen a la seguridad social y permiten cubrir parte de las jubilaciones de los pensionistas. Entonces, desde Ecuador Libre también hemos estudiado
varios de estos modelos y yo creo que es la gran oportunidad para Ecuador para elegir lo mejor de cada modelo y poder crear un sistema que realmente funcione para el país. Cada nación, digamos, tiene sus particularidades, tiene sus detalles y es muy importante tener presente eso, ¿verdad? Ser consciente de los detalles de la seguridad social de nuestro país, pero sí poder adoptar, digamos, los casos o las medidas más exitosas de la seguridad social y poderlos implementar en el país. Pero va a ser muy importante este diálogo para que sea algo consensuado y no impuesto. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en la necesidad de que exista muchísima más transparencia especialmente para los trabajadores y para los pensionistas, sobre qué se hace con los recursos que aportamos a la seguridad social. Actualmente no existe ese nivel de transparencia y realmente es muy preocupante cuando de la noche a la mañana nos enteramos que el 2022 tal vez ya no va a haber recursos para las pensiones. Ahora, Guillermo, un tema que ya se ha mencionado, mencionaste la agenda arancelaria y también Carlos puso sobre la mesa el tema de la Alianza del Pacífico y los acuerdos comerciales que debe llevar a cabo el país. Ahora, quiero, ¿cuál es tu opinión sobre el tema arancelario? Porque según entiendo, esto también es puede venir de iniciativa del Ejecutivo. Entonces, y bueno, Ecuador, según datos del Banco Mundial, tiene un arancel promedio del 8-9%, y si lo comparamos con países como Perú o Chile, que están cercano al 1% o menos de eso, bueno, es una diferencia abismal. Entonces, ¿cómo crees que se deba llevar a cabo esta agenda arancelaria? ¿Debemos apuntar como que de inmediatamente a Chile, Perú, o de hacerlo de manera progresiva, de una manera general para todos los bienes o para ciertos sectores? ¿Cómo crees que debe ser la agenda o la política arancelaria que implemente el nuevo gobierno? Lo que mencionas es correcto, Danilo. Ecuador tiene uno de los aranceles más altos, un arancel ponderado, uno de los más altos de la región, especialmente si lo comparamos con nuestros vecinos como Colombia, Perú, Chile. En el caso del arancel para bienes de capital, ¿verdad? Podemos encontrar que existen aranceles muy altos y que eso de alguna manera le restan competitividad al sector privado. Entonces es muy importante que esta reforma arancelaria esté enfocada principalmente en reducir aranceles, por un lado, a los bienes de capital y a las materias primas, inicialmente para el sector agrícola, que necesita muchísima más productividad y reducir costos. Entonces, eso por un lado. Entonces, el gobierno lo puede hacer, yo creo, en varias etapas, porque también hay que considerar que estos aranceles, desafortunadamente, aunque son muchos de estos distorsivos, generan ingresos para el Estado. Entonces, el problema principal de Ecuador es que creó un sistema arancelario que se volvió un sistema recaudador. Entonces, hay que cambiar esa lógica. El sistema arancelario no tiene que estar ni para cubrir ni para sobreproteger algunas industrias, sino que tiene que estar visto para promover la actividad productiva, ¿verdad? La actividad productiva de nuestro país. Y se puede dar por etapas. Ya hay varias propuestas también a nivel nacional, lo hemos trabajado en Ecuador Libre, desde el gobierno también tengo entendido que se ha trabajado en una reforma, el IEP, bueno, históricamente ha trabajado en este tema y muchísimos otros profesionales. Entonces, creo que la mejor manera sería establecer etapas para ir reduciendo estos aranceles, primero enfocado, como decía, en los bienes de capital y materias primas, ¿verdad? Sobre todo para que no tenga un efecto abrupto en la recaudación fiscal, dado la grave crisis de finanzas públicas que tenemos. Pero es muy necesaria esa reducción arancelaria. Qué bueno escuchar que ese va a ser el camino, definitivamente. Bueno, en términos de la, digamos, de la rapidez o la gradualidad en la que se vayan a implementar, siempre nosotros vamos a sugerir que
que sea lo más rápido posible, porque asimismo el efecto positivo se va a ver muy rápido, ¿no? En la medida que nosotros podamos bajar los aranceles al menor valor posible, al 1% o a lo que se determine, eso definitivamente lo que logrará es que más, digamos, el ecuatoriano de a pie, el trabajador, pueda tener más dinero en su bolsillo para justamente consumir más, para poder, o incluso para ahorrar, ¿no? Entonces, eso sin duda siempre va a ser la recomendación, siempre va a ser que ese tipo de medidas las podamos implementar lo más rápido posible para que el país y la sociedad se beneficie de una medida tan positiva como bajar el costo de la vida de una manera asimismo muy rápida. Ahora bien, en términos de bajar el costo de la vida, porque sin duda no es para nadie desconocido que el costo de la vida en Ecuador es altísimo. Ecuador es un país en este momento caro, ¿sí? Y hay que, digamos, un reto del próximo presidente, el presidente electo, es que hay que bajar el costo de la vida en Ecuador. Y un componente muy importante del costo, inclusive el costo de hacer negocios, es la tasa de interés. Y asimismo, como Instituto Ecuatoriano de Economía Política, hemos hecho varias propuestas, entre esas la de internacionalización de la banca, porque estamos seguros que en la medida que podamos introducir ahorro del extranjero en el Ecuador, vamos a poder bajar las tasas de interés, que es lo que la mayoría de los ecuatorianos en este momento está esperando. ¿Cuáles son las medidas concretas que se han pensado para poder instrumentalizar y ejecutar esa propuesta de campaña? Es fundamental lo que menciona Erwin. Ecuador es un país dolarizado, como sabemos, que se beneficia de tener bajas tasas de inflación, de no tener riesgo cambiario. Sin embargo, no recibe inversión extranjera de manera importante, ¿verdad? En relación a nuestro Producto Interno Bruto. La inversión privada, también local, es muy baja, ha caído más de 11% en el último año. Evidentemente ahí hay un componente de la pandemia, pero venía ya muy mal. Hay sectores como el sector de la construcción, que viene cayendo hace más de 15 trimestres. Entonces, es algo que realmente debe cambiar y se necesita muchísima inversión y como bien mencionas, es fundamental que el ahorro extranjero pueda llegar al país. Y por eso es fundamental, consideramos nosotros, reformas al Código Monetario y Financiero, por un lado. Por otro lado, reformar también la ley de alianzas público-privadas y su reglamento. Debería haber un comité de alianzas público-privadas que facilite la llegada de inversión y que no haga tan burocrático la llegada de inversión privada a nuestro país. La reforma del Código Monetario y Financiero, como el IEP ha presentado y ha trabajado mucho en esto, nosotros también lo hemos hecho en Ecuador Libre, creemos que es necesario convertir a Ecuador en un hub financiero. Y para ello es necesario permitir la actividad financiera, ¿verdad? De manera regulada, ¿verdad? Pero que puedan llegar más bancos con muchísima mayor facilidad, así como hay dificultades para aperturar negocios o para cerrar algún negocio acá, también para aperturar instituciones financieras es realmente un lío y por eso no llegan los bancos, considerando que Ecuador es un mercado muy pequeño. Entonces hay que facilitar la llegada de la banca extranjera y el presidente electo ha sido extremadamente claro en eso, en la medida que haya mayor competencia, haya mayor oferta crediticia, las tasas de interés van a bajar. Esto, evidentemente, acompañado de reformas en el campo tributario, ¿verdad? Y en el campo fiscal, que permitan reducir también el riesgo país, porque aquellos países que son hubs financieros, ¿verdad? Que tienen una gran gama de servicios financieros, son países que se caracterizan por tener un riesgo país bajo, en donde el gobierno central cumple su trabajo, está ahí para atender a las personas más necesitadas, pero tiene finanzas públicas sostenibles. Entonces eso permite que el riesgo país sea más bajo y que tanto el sector privado como público tengan acceso a crédito internacional y que las empresas e instituciones financieras estén más interesadas en invertir
en el país. Bueno, Guillermo, en realidad yo tengo una pregunta, ya que hablamos del tema de más inversiones, de atraer la banca, pues atraer empresas también que vengan a invertir en el país, y hablamos también del tema arancelario. No sé si en algún momento ustedes vieron la posibilidad tal vez de declarar, digamos, zonas francas, tal vez, digamos, Manabí, Esmeraldas, que son las provincias pues, que necesitarían, digamos, muchísima inversión, tal vez en un corto plazo. ¿Ustedes han visto de la posibilidad de declarar tal vez zonas francas en el Ecuador? ¿Es posible hacerlo? ¿Lo tienen como una alternativa? Me encantaría saber cuál es la opinión de ustedes, qué piensa tal vez el presidente electo de estas zonas francas. Sí, Ecuador Libre, bueno, desde sus inicios, digamos, ha planteado esto como un mecanismo para atraer inversión en diferentes sectores. El presidente electo ha mencionado la necesidad de zonas francas, por ejemplo, en el caso del turismo, que es un sector muy golpeado y que, en el cual Ecuador tiene un gran potencial en cualquiera de sus regiones. Eso, por un lado, yo creo que tiene todo el compromiso de promoverlo y también la salud pública puede ser complementada con zonas francas de salud, en donde también venga inversión privada que sea complementaria a la pública, evidentemente garantizando la gratuidad del acceso a la salud para todos los ecuatorianos, como lo establece la Constitución, pero esto no impide que también pueda ser complementaria a través de la llegada de hospitales e inversión privada en el sector de la salud, como se lo puede ver en muchísimos países alrededor del mundo, en donde ciudades se especializan en el tratamiento de enfermedades. Entonces, creo que Ecuador tiene un gran potencial para eso y un gran capital humano. Digamos, tenemos aquí lamentablemente muchísimos médicos generales, pero que no tienen capacidad debido a que no hay la suficiente oferta académica para especializarse. Entonces, creo que eso ayudaría mucho a evitar que emigren doctores al exterior y más bien se puedan quedar acá y puedan aportar en el campo de la salud, tanto en el sector público como privado. Bien, Guillermo, ahora hemos conversado varios temas sobre lo que se debería hacer en la parte económica. Ahora quisiera consultarte tu opinión sobre la viabilidad política de mucho de esto que hemos conversado, sobre todo lo que requiere acuerdos en la parte legislativa. ¿Cuáles de las reformas que hemos conversado y que, como menciono, deben ser discutidas en la Asamblea, crees que tengan mayor viabilidad? Quizás en un inicio, ¿cuáles crees que puedan ser implementadas considerando esto y que la Asamblea, bueno, no hay ninguna fuerza política que tenga los votos suficientes? Y además que, bueno, también el espectro ideológico está marcado por una presencia importante de partidos de tendencia de izquierda. Yo tengo muchísima fe que una crisis es un momento para grandes oportunidades. Y Ecuador, sin duda alguna, está pasando por un momento muy difícil, no solo en el campo de las finanzas públicas, sino también en temas institucionales. Por ejemplo, es dramático lo que se vive en el campo de la salud, en el campo educativo, en el campo eh, del desarrollo infantil, del desarrollo económico para las personas más necesitadas. Entonces, creo que todos estos momentos que son muy delicados evitan que se polarice las ideologías. Yo creo que debe primar, la verdad, el interés nacional y la sensibilidad de las personas más afectadas para darle viabilidad a estas reformas que van a ser necesarias. Hay cosas que se van a poder hacer desde el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, el tema arancelario, el tema institucional dentro del sector educativo, también en el campo de la salud, a través de un nuevo sistema de compras públicas para remover y eliminar la corrupción o sobreprecios que existan en la compra de insumos y medicamentos. Lo mismo en el campo de la salud, a nivel de la educación superior,
En el caso de las escuelas rurales, por ejemplo, hay una gran oportunidad para impulsar con mucha fuerza y fortalecer la educación intercultural, que es un compromiso también del presidente, pero sí se va a requerir un consenso, ¿verdad?, en el campo legislativo para, por ejemplo, impulsar la reforma tributaria, impulsar una reforma a la seguridad social, una reforma a, eh, a las leyes laborales y yo creo que yo tengo la esperanza que va a prevalecer, digamos, el interés nacional, que en un momento de crisis como el actual no se puede politizar y no se puede ser tan radicales en posiciones y finalmente se va a encontrar ese punto medio que va a ayudar a que Ecuador esté mejor a todas estas reformas. Bueno, en ese sentido, está muy claro que para poder movilizar la opinión pública se va a requerir que instituciones como el IEP, la academia y otros profesionales salgamos a ayudar a comunicar el mensaje, a abrir los espacios de diálogo. Y en ese sentido, te aseguro que el IEP va a cumplir su rol digamos, tenemos muy buena apertura de distintos medios a nivel nacional, donde semana a semana estamos llevando el mensaje de la libertad y la prosperidad, justamente de la mano de promover las 5 reformas del Foro Libertad y Prosperidad. Pero yo creo que de aquí en adelante, a partir de la posesión y la presentación del plan de gobierno y el plan económico, va a ser un rol importante de este instituto y de muchos otros como Ecuador Libre, el poder dar a conocer los beneficios de hacer las reformas que el Ecuador necesita. Y en esa línea, algo que sí nos preguntan cuando vamos a los medios y hablamos de estos temas, es el tema de la transparencia. Y tú lo has mencionado ya, de alguna manera lo has tocado en la mañana de hoy. Eh, te quería, te quería preguntar un poco si pudiéramos profundizar acerca de cómo vamos a mejorar el sistema de compras públicas, que es algo que a la gente le preocupa porque, digamos, no es que ahí se maneja la corrupción, pero sí pasa por ahí, pasa peaje por el sistema de compras públicas, que supuestamente es un sistema de avanzada, pero que también los corruptos han encontrado la manera de saltarse la ley, ¿no? Echa la ley, echa la trampa y han encontrado la manera de escabullirse y utilizando la legalidad proceder de manera corrupta, de manera ilegal. ¿Cuál es la propuesta en términos de la modificación del sistema de compras públicas y del mismo CERCOP como institución? Va a ser clave la implementación de un gobierno abierto y de un plan de gobierno digital, en donde prevalezca la transparencia, donde la información pública, los contratos, se puedan publicar, se puedan presentar a través de las redes o a través del Internet para que haya acceso para todas las personas. Creo que eso va ayudar muchísimo. Se tiene también ahí parte del plan de gobierno abierto, ¿verdad? Consiste en transformar el sistema de compras públicas, reestructurar cómo algunos ministerios están conformados, de alguna manera para que la información sea, las compras públicas, no haya tanta discrecionalidad de compras públicas. Actualmente no se sabe las compras no son coordinadas en el sector público, ¿verdad? Entonces, si bien la autonomía es muy necesaria y desde Poder Libre le hemos impulsado muchísimo la autonomía y la descentralización para atender de manera más eficiente a las personas, sí tiene que haber cierta coordinación para evitar discrecionalidad en la compra de insumos, medicamentos, en la contratación de muchas obras públicas para que haya un mejor control, una mejor coordinación y existen también economías de escala dentro del sector público. Eso se lo tiene previsto liderarlo desde la Presidencia de la República, también con la ayuda de la Dirección o Secretaría de Planificación, para de alguna manera ser mucho más eficiente, hacer más con muchísimos menos recursos, que es lo que ha planteado el presidente electo. Sí, y por ejemplo, en este tema,
un poco la experiencia personal. Yo trabajé 11 años en una empresa transnacional que tenía, digamos, en ventas, su nivel de ventas anuales era 10 veces, perdón, casi equivalente al PIB ecuatoriano, ¿sí? Y que hacía obviamente muchísimas compras y se hacían con absoluta transparencia. Y tenía mucho que ver lo que tú decías, el tema de centralizar las compras, digamos, las compras que son más son tipo commodities, que se pueden hacer negociaciones globales. Cuando digo globales era porque era una transnacional que lo hacía a nivel mundial, pero acá se puede hacer, digamos, procesos de compras nacionales donde cada institución pública haga su pedido o, digamos, hace su planificación anual de lo que va a necesitar y en base a eso se concentra una compra nacional, se negocian los mejores precios posibles y luego cada institución recibe lo que solicitó y siempre va a Exacto. haber espacios de Exacto. holgura y todo. O sea, hay formas de hacerlo. Y hay un sano equilibrio, perdón que te interrumpa, pero hay un sano equilibrio entre la autonomía y la descentralización, porque finalmente quien está tomando la decisión del número de insumos o medicamentos o materiales que van a necesitar es la dirección a nivel cantonal o regional. Sin embargo, ya la compra se la hace de manera, podría ser regional o podría ser incluso nacional para tener economías de escala y generar un ahorro. Muy bien, qué bueno escuchar que ya hay digamos, un camino trazado y nuevamente cuente con nuestro apoyo para poder sociabilizar a la población de los beneficios que vamos a recibir, porque como dice también en el argot popular, dinero hay siempre y cuando no se lo roben, y eso es lo que ha estado pasando en mi país. Sí, 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 Ecuador, efectivamente, Ecuador es un país rico, muy mal administrado, y creo que va a ser muy necesario ver los errores del pasado para no volverlos a cometer, pero también apoyarse en la sociedad civil para recibir las propuestas que sean necesarias y también impulsar aquellas reformas que el país necesita de manera urgente. Por eso me parecía una excelente idea, digamos, el rol que juega no solo el IEP, sino, digamos, todos los tanques de pensamiento y la sociedad civil en general, porque no va a ser un trabajo, dado que no hay una mayoría en la Asamblea, no va a ser un trabajo solo del Poder Ejecutivo y del presidente electo, sino de toda una sociedad que realmente quiere prosperidad, ¿verdad? Bien, nos estamos acercando al momento de cerrar el programa, pero antes de eso, Guillermo, se ha venido hablando últimamente del efecto Lazo, que tiene que ver con este cambio de expectativas que hay. Y bueno, quisiera que para cerrar, nos dejes un último mensaje de lo que se viene, lo que le viene al país y por qué estas reformas o medidas que hemos conversado a través del programa son importantes y cómo pueden cambiar el, el rumbo del país. Sí, como bien mencionas, las expectativas son fundamentales porque de alguna manera dan un impulso para el consumo, para la inversión, en especial en la medida que hay más inversión, hay más consumo, hay más empleo, ¿verdad? Entonces, creo que esa propuesta fue por la que votaron la mayoría de ecuatorianos, un claro mensaje de no querer regresar al pasado, a la división, al Estado que impone o que realiza reformas sin consultar, que manejaba su propia agenda política, que tomaba decisiones que debían tener un sustento técnico, se las tomaba de manera política y eso de alguna manera lo que la mayoría de ecuatorianos no desea. Yo tengo fe que ese efecto Lazo va a continuar y se debe seguir fortaleciendo con reformas, poquito a poquito ir ganando fuerza ese efecto Lazo, que finalmente no va a ser un efecto Lazo, sino va a ser un efecto país, ¿verdad? En donde nos vamos a tener que encontrar todos para poder impulsar las reformas y generar, la verdad, la presión necesaria a la clase política eh, en buenos términos, ¿verdad? Pero para impulsar aquellas reformas que se necesitan en el campo de la seguridad social, en el campo tributario, en el campo de las inversiones, que son muy necesarias para generar empleo, porque lo que finalmente se quiere aquí, nadie se quiere eternizar,
este no es un modelo autoritario, sino lo que se busca es realmente la prosperidad y el bienestar, que se vea reflejado en mejor salud, en mejor educación y en empleo y oportunidades para todos. Entonces, hay mucha fe, hay mucho trabajo en el equipo, lo estamos haciendo con muchísima dedicación y responsabilidad, y también hay un gran número de ciudadanos dispuestos a aportar de manera honesta y transparente, y eso es muy bueno para el país. Muy bien, bueno amigos, ha llegado el momento de cerrar el programa de este martes. Guillermo, te quiero agradecer en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por habernos acompañado. También gracias Carlos, gracias Erwin por estar en este programa, y a Radio Morena por el espacio, y a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.